Invitamos a la doctora Gloria Isabel Toro sobre aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento, tendencias en la transformación digital. Bienvenida, doctora Gloria. La doctora Gloria Isabel Toro, PhD, es de Tulane University, New Orleans, Estados Unidos, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, Universidad de los Andes, Colombia, Universidad del Valle, Colombia, Universidad Javeriana, Colombia. Conocimientos y experiencia en tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo, con aplicaciones en educación, salud y organizaciones. Experiencia nacional e internacional en la enseñanza y formación en línea. Experiencia en diseño instruccional, entornos de aprendizaje a distancia, gestión del conocimiento, gestión de proyectos y plataformas abiertas. Hoy principalmente disertará sobre las tendencias y gestión del conocimiento en la transformación digital en las organizaciones y procesos de aprendizaje organizacional. Muchas gracias, bienvenida. Aló. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias por la invitación a comentar y a conversar sobre algunos aspectos que creo que pueden ser de mucho interés. Quiero primero dedicar esta charla a nuestro coronel, que lo llevo en el corazón. Que ha sido la inspiración de todo esto, de todos nosotros y de todo este avance tan increíble de esta organización. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de este tema. Yo vengo de la academia, ¿sí? Yo no soy, mi perfil no es en el área de seguridad, ¿sí? Soy académica que trabajo en las áreas de aprendizaje, de educación, de organizaciones. Entonces, considerando que aquí tenemos muchas organizaciones, pues nos interesa también ver cuál es la dinámica que se maneja en el aprendizaje y en el conocimiento de las organizaciones, que podamos aplicar a nuestros contextos y a nuestras disciplinas en particular. A ver si así es. Este es el plan más o menos de asuntos. Hablar un poco sobre el contexto tecnológico actual, sobre las tendencias en el aprendizaje organizacional, la gestión de conocimiento, hablar un poco sobre herramientas para la gestión, ¿sí? Considerando que, como hemos visto también, las tecnologías en sí mismas no van a ser la diferencia, no son la solución es la integración con las metodologías y con la conceptualización, y un poco sobre buenas prácticas en áreas de aprendizaje. Primero, veamos un poco el contexto tecnológico. Aquí hay una imagen que a mí me llama mucho la atención, que yo inclusive la muestro en mis clases, que hace como una analogía diciendo la historia de la humanidad, donde cada 5 minutos son 3.000 años, ¿sí? Entonces nosotros podríamos ver que el gran cambio, dijéramos, de la tecnología, no, 3.000 años es toda la vuelta, ¿no? Es toda la vuelta de la historia, es más bien así. Toda la vuelta, dijéramos, el impacto de la tecnología en este reloj de la humanidad de 3.000 años está teniendo efecto en los últimos 5 minutos, ¿sí? De la historia de la humanidad. Y en la irrupción de las tecnologías digitales en el último minuto y medio. Realmente estamos viviendo un cambio muy drástico que es, dijéramos, insospechado para lo que ha sido la historia de la humanidad.
y ha desarrollado y ha generado más cambios y más irrupción que todo el resto que habíamos vivido antes. Entonces, eso es lo que llamamos la revolución informática, que realmente es una revolución. Aquí vemos, ¿cómo es que se señala aquí? Así. Esto, fíjense, las revoluciones industriales son muy recientes, ¿sí? Estamos hablando siglo XVIII para adelante, ¿sí? Y las tecnologías de la información entran en el siglo XX, ¿sí? En 1950, después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, empieza toda esa irrupción de las tecnologías de información, donde hablamos de la industria 3.0, donde ya se habla de automatización de la producción, ya se habla de líneas de producción, ¿sí? Y ahorita en la industria 4.0, donde hablamos de los sistemas ciberfísicos, inteligencia artificial, dijéramos mezclados con lo que es la producción industrial. Esto está generando cambios en todas las áreas de conocimiento y en toda la sociedad, ¿sí? De hecho, la revolución informática, como vimos, aparece en 1950, por ahí, antes, inclusive 1940 y pico, y es realmente una revolución, ¿sí? Por eso se habla que se refiere a los dramáticos cambios que han tenido lugar durante la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Y eso gracias a ¿qué? A la invención de esto, del transistor. El transistor como un elemento que permite crear un lenguaje binario y una comunicación entre corriente y no corriente, ¿sí? O sea, sí y no, o 1 y 0. Y a partir de ahí se genera un mundo maravilloso de comunicación y de representación de conocimiento y de información que nos está llevando al punto que estamos en este momento. Aquí vemos la ley de Moore, ¿sí? No es la ley de Murphy, ojo, ¿sí? Que esa sí la conocemos todos muy bien. La ley de Moore, ¿sí? Es una observación realmente, es una observación muy interesante. Fíjense, empieza en 1970 y no me acuerdo el nombre de apellido Moore, un científico, donde él identifica que de cada 18 a 24 meses la densidad de elementos de un microprocesador se duplica, reduciendo pues su tamaño, ¿sí? Y duplicando su poder. Pero los precios realmente no se incrementan a ese ritmo. Entonces, y así seguimos, así seguimos. De manera que la miniaturización dijéramos, del hardware cada vez es mayor. Por eso los grandes avances que se están viendo, por ejemplo, en medicina, en agricultura, porque permite que elementos miniaturas, elementos microscópicos tengan, en cierta forma, una inteligencia y puedan pasarnos datos que necesitamos para la toma de decisiones. Otro elemento muy importante que se combina con la ley de Moore es el volumen de datos que estamos manejando actualmente en el mundo, ¿sí? Esta es una gráfica reciente donde hay una proyección en unas medidas que son increíbles, que son los zettabytes, ¿no? Cuando hablamos de un zettabyte, quiere decir 1.000 millones de terabytes, uno solito. Un zettabyte es 1.000 millones y un terabyte es 1 millón de gigas, ¿sí? Entonces, la cantidad de datos que se están acumulando permanentemente en el mundo, pues va en una progresión geométrica, realmente que implica que la información es múltiple. Tenemos que ciertamente cambiar muchas estructuras de nuestro día a día. Para tener una idea de lo que es un zettabyte, si nosotros filmáramos un video en alta resolución que ocupara un zettabyte, nos demoraríamos para verlo 36 millones de años. Así es de grande un zettabyte. Y eso es lo que estamos almacenando. Esta es la proyección al 2025. Entonces, estamos en un mundo que nos ha llevado ¿a qué? Nos ha llevado a esto, a una transformación total.
en la vida, en las organizaciones, en la forma en que nos relacionamos, la forma en que aprendemos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que conseguimos amigos, novios, todo cambió a partir de la tecnología, es increíble, ¿sí? Y eso a nivel organizacional implica nuevas metodologías. Tenemos que replantearnos nuestro deber ser, nuestro cómo vamos a avanzar hacia nuestras metas. Cambios en los liderazgos, en los perfiles de los profesionales. Cambios en la innovación. O sea, ya nuestros perfiles son cada vez diferentes, los perfiles de nuestro talento humano. Entonces, ese es un poco el esquema en que estamos en este momento. Esa es nuestra realidad, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos algunas tendencias del aprendizaje en las organizaciones a partir de ese momento que estamos viviendo, ¿sí? Y también del momento que nos agarró, dijéramos, estos 2 últimos años, que son el momento de pandemia, ¿sí? Las organizaciones cambiaron, ciertamente, cambiaron y generaron nuevas habilidades para la economía y trabajo a distancia. Todos nosotros, desde nuestros hogares nos tuvimos que conectar, las organizaciones tuvieron que trabajar así, crearon nuevas infraestructuras, crearon nuevas metodologías. En la universidad nosotros, de un momento para otro, todo se volvió mediado por tecnología. Entonces, eso generó también nuevas habilidades y nuevas capacidades en todos nosotros. Por otro lado, hay otra tendencia, que es la diferencia entre demanda y oferta de talento, porque ciertamente el talento que necesitamos ahora es un talento digital, se llama talento digital, ¿sí? Dijéramos, de jóvenes, de millennials, que están metidos en la tecnología desde muy niños, ¿sí? Pero en Colombia y en América Latina tenemos un déficit enorme de talento digital. Hay un estudio del Banco Mundial del 2021 donde hace unos análisis muy interesantes identificando cuál es el problema de América Latina, ¿sí? Entonces, eso es un punto que tenemos que tener muy en cuenta también en las organizaciones sobre el talento humano que se está vinculando. Y el otro elemento es los avances acelerados en tecnología y automatización. Son tendencias que implican también la mirada hacia nuevas plataformas educativas, plataformas organizacionales, ¿sí? Y también un repensar de nuestro papel en la organización, cómo estamos enfrentando esas tendencias y ese cambio. Entonces, yo quiero hacer una experiencia con ustedes, ¿sí? Que entren a menti.com en el celular, ¿sí? Y vamos a abrir aquí uno que se llama habilidades. Y ustedes van a contestar qué habilidades debe fomentar mayormente su organización en este marco que estamos viendo, ¿sí? Entonces es facilito, entran en su navegador y ahí les va a salir la pregunta. Habilidades. Y el código, ven. Mira, ahí está. 6628-0045. Ponlo allí en presentar. No. Vente otra vez donde estabas. Si quieres, entra otra vez a Menti. No, digo, allá donde, a la pantallita, sí. Y ahí present, aquí al lado derecho. Eso. Listo, entonces ustedes van a escribir dos habilidades que ustedes consideran importante fomentar en sus organizaciones en este momento. Ahí está, 6628-0045. En la medida que ustedes van escribiendo, van apareciendo que hay un análisis de palabras y vamos a ir. Demos un momentico también para las personas que están afuera, que puedan participar. En la medida que vamos participando, se va viendo unas palabras de muchísimo interés.
las palabras que salen más grandes son las palabras que han tenido más recurrencia en la participación. Bueno, ahí vamos viendo, ¿sí? Fíjense cómo todo esto está muy alineado con la transformación digital, ciertamente. Hablamos de innovación tecnológica, comunicación asertiva, liderazgo, importantísimo, innovación, adaptabilidad, amor, pusieron por ahí, muy importante esa empatía, ¿sí? Confianza, soluciones estratégicas, cambio, escuchar, innovación. Aquí hay una serie de habilidades que son muy importantes, que no pasan solamente, fíjense, por la tecnología, sino que tienen que ver con lo que llamamos habilidades blandas, ¿sí? Que son el trabajo en equipo, la capacidad de escuchar, la empatía, ¿sí? El entender al otro. Importantísimo eso dentro de nuestro ambiente de la transformación digital. Bueno, entonces este ejercicio ahí nos vamos dando cuenta también cómo estamos, pero fíjense que el liderazgo y la innovación están en la punta. Bueno, sigamos a la siguiente diapositiva. Vale. Entonces, las organizaciones tenemos retos muy, muy importantes. Por un lado, necesitamos desarrollar nuestra capacidad de adaptarnos al cambio, porque el mundo está cambiando a una velocidad impresionante. Eso es aprender. Aprender es desarrollar la capacidad de cambio, ¿sí? En la organización, de adaptarse al cambio. Generar nuevos conocimientos. Cuando nosotros aprendemos, generamos conocimiento. Si no aprendemos, no generamos conocimiento. Son dos elementos que están completamente ligados, el aprendizaje y la generación de conocimiento. Por eso no se pueden separar. Y la innovación. La innovación es la puesta en marcha del conocimiento, ¿sí? Dentro de una organización. Sigamos. Dale para la siguiente. Ah, ¿verdad que yo soy la que le doy siguiente? Espera a ver. Aquí. Entonces, tenemos, sí, ciertamente, aquí, para que nosotros podamos tener conocimiento, el mecanismo que nos permite tener un nuevo conocimiento es el aprendizaje, solamente. Nosotros aprendemos de muchas maneras, ¿sí? Las organizaciones aprenden de muchas maneras, principalmente aprenden de su experiencia, ¿sí? Y las organizaciones aprenden a partir de los individuos. Solamente a partir de los individuos podemos aprender. Por eso es tan importante los departamentos de desarrollo humano de las organizaciones, porque son el que nos garantiza el aprendizaje y el conocimiento de la organización, ¿sí? Pero ciertamente hay algo que es muy importante y es la cultura de la organización, ¿sí? La cultura de la organización es como ese manto que está por encima de todos nosotros, ¿sí? Y que nos permite tener creencias, tener valores y tener un modelo de la organización y del ambiente en el que estamos. Mi tesis de doctorado fue en el área de gestión del riesgo. Yo trabajé con organizaciones que hacen gestión del riesgo en Centroamérica, ¿sí? La Cruz Roja, el Centro Nacional de Emergencias, CEPREDENAC, el Centro de Prevención y Atención de Desastres de los países centroamericanos. Y lo que yo quise ver fue cuál es el impacto que tiene la cultura de la organización en el uso de las tecnologías como mecanismo de aprendizaje, ¿sí? Entonces yo tomé cuatro constructos, 4 dimensiones. Por un lado tomé el soporte social, que hace parte de la cultura. Por el otro tomé los incentivos. Por el otro tomé la competitividad, o sea, qué tanto la organización y los individuos de la organización sienten que son los mejores y que están en la punta y que son competitivos. Y el otro fue la innovación, ¿sí? El soporte que se le da a los individuos para que innoven. El resultado de esa tesis, ¿sí? Fue que la cultura de aprendizaje, ¿sí? La cultura organizacional de aprendizaje
tiene una relación directa y positiva con la capacidad de los individuos para usar tecnología. Entre mayor diversidad y mayor apoyo tienen o mayor desarrollo hay de la cultura de aprendizaje, son más innovadores las personas, son más curiosas, ¿sí? Y hay un elemento que fue el que se destacó por encima de todos, ¿sí? Dentro de los constructos que les dije, el que más se destacó como un elemento que promueve la cultura de aprendizaje es los incentivos, ¿sí? El incentivo, o sea, ese reconocimiento del individuo ante sus pares y incentivos de todo tipo, no tienen que ser solamente financieros ni monetarios, son incentivos de logros, son incentivos de reconocimiento, de liderazgo. Esa fue la mayor variable que se destacó en ese asunto. Bueno, entonces, siguiendo, aquí tenemos algunos elementos que nos pueden orientar para el desarrollo de habilidades en las organizaciones. Hay un texto en este libro de Gartner que se llama Tendencias Tecnológicas 2021. Él dice esto: más del 30% de las habilidades necesarias hace 3 años pronto se volverán irrelevantes y el 58% de los colaboradores necesitarán nuevas habilidades para realizar sus funciones. O sea, es un poco asustador, ¿cierto? Porque perdemos vigencia muy rápido, ¿sí? Estamos en una organización y dentro de 3 años ya no estamos tan estables si nos quedamos quietos, ¿eh? Inclusive a nivel de las profesiones, ¿sí? Las profesiones, si uno sale de la universidad y se queda con lo que aprendió en la universidad, más o menos en 4 años está completamente fuera del mercado, totalmente fuera del mercado. De manera que es una responsabilidad de nosotros continuar aprendiendo, ¿sí? Entonces, una organización se plantea eso, ciertamente, todo el tiempo. ¿Qué hago para mejorar el conocimiento y la capacidad de aprendizaje de mis colaboradores? Por un lado, tengo primero que identificar y medir las brechas en habilidades, ¿sí? Los departamentos de recursos humanos, de desarrollo humano, saben como metodologías para identificar esas brechas. Obviamente, eso es muy importante, identificar cuáles son las habilidades que queremos conseguir para saber cuál es la brecha que tenemos con respecto a esas habilidades. Hablar con expertos, hacer entrevistas, mirar indicadores de desempeño, ¿sí? Otro, de ahí vendría la conceptualización de una estrategia de aprendizaje para la organización, ¿sí? Obviamente, una estrategia de aprendizaje es definir un currículo, ¿sí? Como se debe, con un enfoque pedagógico apropiado, con unas actividades de aprendizaje, con unos recursos digitales, ¿sí? O sea, es crear una serie de elementos para lograr mejorar y subir en esas habilidades. Y esta estrategia no es solamente digital, es también presencial, vamos a ver un poco de eso ahora. Y el otro es ejecutar esos procesos de formación o de capacitación en las organizaciones. Esos son como los 3 grandes pasos, pues, a nivel del planteamiento. Vamos a entrar nuevamente, ¿sí? Y ustedes nos van a decir qué formato de aprendizaje es el más usado en su organización, ¿sí? Ahí van a haber varias opciones. Entonces, el código esta vez es este, ¿sí? Entonces, entramos a Mentimeter y vemos el que dice formatos, ¿sí? Ponle ahí presentar. Eso, perfecto. Y ahí ustedes ya van a ir escribiendo y dar. ¿Está cerrado? De marcar. ¿No están pudiendo entrar? La opción de marcar, no de escribir, sino de marcar. Ah, de marcar. Y pues dice que los votos están cerrados. Sí.
Si no da la opción de eso. Deja ver cómo va. Sí marca, pero no da la opción de mandar. Ah, por qué tan raro. Dice que no hemos abierto Hazle clic aquí. Sí, sí se puede marcar la opción, pero no da la opción de enviar. Reset, haga reset para abrir esto por enviar. No está dejando. Claro, en el Kahoot sí toca poner el Ah, nombre. bueno, ahí ya van entrando. Puede ser anónimo. Bueno, ahí va metiendo. Los formatos que son más utilizados en su organización. Vamos 19 participantes, a ver quién más vota. Bueno, vamos, muy interesante este resultado. Donde estamos privilegiando el aprendizaje experimental, ¿sí? A partir de experiencias. Y de hecho es una de las formas en que los seres humanos más aprendemos a partir de la experiencia, del hacer, o sea, aprender haciendo. Y las organizaciones de los que han participado están fomentando eso. También vemos aquí los cursos e-learning como ya surgiendo como una opción, ¿sí? Los talleres, los famosos workshops también. O sea que aquí tenemos, y la idea ciertamente es hacer una combinación de todos los formatos de aprendizaje posibles que permitan llegar a los objetivos que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, muy interesante dijéramos, la respuesta que nos está dando y pensé que, por ejemplo, iba a salir más sobre e-learning. Fíjese que todavía manejamos esquemas más tradicionales, ¿sí? Entonces, eso son cosas que tenemos que empezar a mirar en las organizaciones, cómo vamos caminando para aprovechar también las opciones que nos da la tecnología. Bueno, entonces miremos un poco sobre ese conocimiento que queremos desarrollar en nuestras organizaciones. ¿Sí? Esta es una definición de gestión de conocimiento. O sea, es que el conocimiento es un bien, ¿sí? El conocimiento es un valor. O sea, el conocimiento no es una cuestión abstracta, está ahí y tenemos que aprender a manejarlo, a moverlo. Y básicamente la gestión de conocimiento es un proceso. Es un proceso que nos va a ayudar a asegurar el desarrollo y la aplicación de ese conocimiento para mejorar nuestra capacidad de resolución de problemas y nuestra capacidad de cambio, ¿sí? Entonces, es muy importante porque es lo más valioso que tiene la organización, es ese conocimiento, ¿sí? Más valioso que las máquinas, más valioso que la inversión que se hizo en la empresa, más valioso que los edificios donde está, lo más valioso es el conocimiento. Entonces, por eso es tan importante y las empresas, dijéramos, y la tendencia hacia este estudio, ¿sí?, de gestión de conocimiento es por eso, porque se reconoce que es el valor más importante que tienen las organizaciones. Pero, ¿y cuál es ese valor? ¿Sí? ¿Cuál es el valor del conocimiento? ¿Sí? Por un lado dice es la fuente principal de creación de ventajas competitivas, o sea, el conocimiento que yo tengo en mi organización es el que me va a dar la diferencia con otras organizaciones, ¿sí? Y también la capacidad de utilizarlo para lograr mis objetivos. Entonces, es una enorme responsabilidad de los departamentos de recursos humanos poder gestionar y poder trabajar ese gran valor que tiene el conocimiento, porque ese es el que nos va a dar realmente la ventaja con respecto a otras organizaciones. ¿En qué medida el conocimiento es valioso? Por un lado,
dice los estudiosos que es en la medida en que sea único, o sea, que mi conocimiento sea tan específico que haga una diferencia con los demás, que genere una ventaja con respecto a, por decir algo, a la competencia, ¿sí? Por eso es tan exclusivo y por eso las organizaciones son tan sigilosas con su conocimiento y lo cuidan tanto porque saben que vale mucho, ¿sí? Y saben que eso está haciendo la diferencia con otras organizaciones. Que sea relevante para el logro de los objetivos, pero no solo de los grandes objetivos de la organización, sino de cada objetivo pequeño de cada división, de cada unidad de la organización. Debe ser relevante para ellos, ¿sí? Entonces, ese es tan valioso que nosotros podemos inclusive identificar dentro de las organizaciones aquellos líderes que sabemos que son importantísimos porque casi que generan y mueven el conocimiento de una unidad específica en la organización. Entonces, es relevante justamente por eso, porque busca y encuentra los objetivos de esa unidad. Que sea difícil de replicar, eso depende, ¿sí? Porque a veces lo que queremos es justamente todo lo contrario, que se replique, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en pandemia, fíjense que el gobierno creó conocimiento nuevo y lo que quería era que todos lo utilizáramos, ¿sí? Cómo nos debemos lavar las manos, cómo debemos usar el tapabocas, cuáles son las medidas de bioseguridad que debemos tener en las organizaciones. Ese es un conocimiento que el gobierno quería que se replicara por todas partes. Pero hay otro conocimiento que queremos mantener muy custodiado, que es el conocimiento que genera ventajas comparativas con respecto a otras organizaciones y que sea útil para la acción. Ese es el conocimiento que queremos promover en nuestras organizaciones. Entonces, los procesos de gestión de conocimiento, pues son esto es lo que dice la teoría. Son básicamente creación de conocimiento, organización, distribución y aplicación, ¿sí? Y toda la gestión de conocimiento, dijéramos, tiene que ver con estos procesos. ¿Sí? Todas las teorías, todas las innovaciones en esta área de gestión tienen que ver con estos procesos. Básicamente, así escuetamente, la creación de conocimiento quiere decir, o tiene dos elementos, la adquisición y la generación. La adquisición de conocimiento, cómo una organización adquiere nuevo conocimiento, ¿sí? A partir de referentes, ciertamente, de referentes de expertos en el área, ¿sí? Es muy importante que esos referentes sean reconocidos por la misma organización. No es el adquirir conocimiento buscando en Google a ver qué me encuentro. Ciertamente que no, y ustedes son muy serios para eso y saben que los referentes son referentes de verdad. Organizaciones que tienen trayectoria, consultores que tienen trayectoria, sobre los cuales yo me puedo asentar para adquirir nuevo conocimiento. Generar nuevo conocimiento es el conocimiento que genero a partir de mis colaboradores, de mis individuos que tengo en la organización, porque ellos saben mucho, tienen experiencias, tienen formaciones diferentes y ahí hay que hacer un gran esfuerzo por generar ese conocimiento en la organización, que se quede en la organización, que no sea que se van las personas y se fue el conocimiento, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo interactúan estos conocimientos entre sí. La organización del conocimiento tiene que ver con la documentación, o sea, cómo conseguimos que todo eso que saben nuestros funcionarios, nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, lo podamos escribir. Importantísimo, o sea, volverlo explícito. Ahorita vamos a ver un poquito eso. Porque las personas saben tantas cosas, ¿sí? Sabemos tantas cosas, pero hay tan poquito documentado, ¿sí? Y las organizaciones ciertamente tienen sus oficinas y sus dependencias de calidad, de procesos donde documentan, pero muchas veces se documentan solamente las cosas gruesas. Pero, por ejemplo, qué interesante sería documentar una experiencia valiosa. Identificar, por ejemplo, dentro de los, por decir algo, dentro de los guardas, ¿sí? Dentro de los guardas de seguridad, aquellos que se destacan, ¿sí?
y poder decir, bueno, venga, ¿usted qué es lo que hace diferente a los otros? ¿Por qué usted crea tanta confianza de seguridad con respecto a los otros? Hablemos, cuénteme, venga, yo lo observo, y poder escribir eso, y poder eso pasarlo también a otros para poder levantar y subir el nivel de aprendizaje de la organización y de conocimiento. Almacenamiento. Importantísimo que el conocimiento esté almacenado de forma segura, ¿sí? No se trata solamente de crear y crear carpetas y, bueno, en la universidad hemos tenido a veces algunos desastres porque es que, fíjense que el almacenamiento de la información es muy delicado, ¿no? Y tenemos que aprender a almacenar información, no solamente almacenarla, sino encontrarla, ¿sí? Porque a veces la almacenamos muy bien, pero ya quedó tan bien guardada que ni nosotros la encontramos, ¿sí? Entonces, existen tecnologías, existen herramientas para almacenar y buscar. La transferencia electrónica, aquí en el proceso de distribución, la transferencia electrónica lo hacemos. ¿Qué podemos transferir? Pues solamente el conocimiento que está documentado, ¿sí? El otro no lo podemos transferir, por eso es tan importante la documentación de los procesos y la documentación del conocimiento. Compartir conocimiento. Podemos compartir de muchas formas, no solamente electrónicamente, sino también verbalmente. Ese es un elemento que vamos a ver cómo interactúa ahorita en el modelo que vamos a ver. Y la aplicación de conocimiento obviamente tiene que ver con la utilización y reutilización. Utilizamos un conocimiento y cuando lo reutilizamos, muchas veces hacemos ajustes a ese conocimiento e innovamos en el uso de ese conocimiento. Entonces, ahí estamos entrando en el momento de la innovación. Bueno, entonces, miremos aquí. Este es el modelo, este es un modelo clásico, el modelo de Nonaka Takeuchi, que probablemente ustedes han oído nombrar, ¿sí? Donde ellos estudiaron en Japón y después hicieron un doctorado en Estados Unidos, hicieron un modelo que ha sido muy interesante y se adapta muy bien también a Occidente, no solamente a Oriente, sino también a Occidente. Por un lado, tiene que ver con los tipos de conocimiento, tácito y explícito, y con los mecanismos de conversión de esos procesos que acabamos de ver, cómo convertimos un conocimiento de tácito a explícito, o de explícito a tácito, o de explícito a explícito. Miremos aquí. Esta es la definición, ¿sí? Aquí tenemos, aquí algo que me llama mucho la atención es esto. Conocemos más de lo que podemos decir, ¿sí? Sabemos más de lo que pensamos. Eso es así. Tenemos tanto en nuestra cabecita, tenemos tanto conocimiento, pero a veces es tan difícil verbalizarlo, pero es tan valioso, ¿sí? Aquí tenemos dos tipos de conocimiento. El conocimiento explícito, dijéramos que es como el más obvio, el que está en los libros, el que podemos expresar en lenguaje natural, el que está incluido en los modelos, en las expresiones, en los manuales, en las guías, ¿sí? Y ese es un conocimiento muy valioso para la organización porque es la base del conocimiento. Cuando entra un nuevo funcionario a una organización, lo primero que le dicen es, vea, léase esto, estos somos nosotros, esto es nuestro manual de cómo funcionamos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras normas, cuál es nuestro manual de convivencia, cuál es nuestra misión, nuestra visión, cuál es nuestra proyección. Eso es valiosísimo, este conocimiento explícito, y ojalá tuviéramos más conocimiento explícito. Y el conocimiento tácito es ese conocimiento que es muy difícil de enunciar, pero que todos tenemos. Difícil de enunciar mediante el lenguaje, se utiliza de forma intuitiva, inconsciente, y que se adquiere mediante la propia experiencia, caracterizándose por ser personal y contextual. Esto también yo lo asocio también con lo que se llama el conocimiento heurístico, ¿sí? Que es el conocimiento que utilizamos intuitivamente para resolver problemas. Cuando nos enfrentamos a un problema, estamos haciendo el análisis de una cantidad de variables y tomamos decisiones muy rápidas para resolver el problema. Ese conocimiento heurístico es complicadísimo de volverlo explícito, porque es muy propio de la experiencia, ¿sí? Entonces,
inclusive en Nonaka Takeuchi ellos hablan en el libro de ellos, hablan de un panadero, ¿sí? Porque el Panasonic estaba queriendo hacer una máquina de pan, ¿sí? Y se fueron a buscar el mejor panadero de la comarca, ¿no? Y le preguntaron cuál era el secreto para hacer el mejor pan. Y él dijo, pues yo no sé, no sé la verdad, porque mi pan es el mejor de todos, ¿sí? Entonces empezaron a observarlo, porque él no pudo verbalizar lo que sabía, lo tenía tácitamente guardado, pero no era que no lo quisiera decir, sino que simplemente no lo sabía expresar. Y bueno, descubrieron que eso tenía que ver con la forma en que torcía la masa, en cómo la estiraba, y Panasonic sacó una máquina emulando ese trabajo que hacía el panadero. Pero fue un trabajo difícil de explicitar. Hay un área inclusive de la inteligencia artificial que se llama los ingenieros de conocimiento, que lo que tratan es de tomar ese conocimiento tácito de las personas para poderlo volver explícito. Y el conocimiento heurístico, ¿no? Que es el más, yo diría, es el más brillante de todos, ¿sí? Entonces, volverlo explícito es difícil. Entonces, hay metodologías, hay técnicas para tratar de hacerlo. Bueno, entonces, fíjense, este es el conocimiento tácito, ¿no? Yo no lo voy a leer, pero fíjense la cantidad de dimensiones que tiene el conocimiento tácito, ¿sí? Tiene dimensiones técnicas de habilidades, experticia, lecciones aprendidas, tips, know-how, y también tiene unas dimensiones cognitivas, ideas, creencias, valores, juicios, percepciones, contextos. O sea, es complejísimo ese conocimiento, porque tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro contexto, con nuestras creencias, con nuestra crianza, bueno, con tantas cosas, de manera que volverlo explícito no es tan fácil, pero es una de las fortalezas que tenemos los seres humanos. Yo diría que esa es la mejor fortaleza que tenemos. Una máquina nunca va a hacer esto. Ahorita en la conferencia pasada me llamaba la atención que la doctora Andrea hablaba de cómo esas herramientas o esa plataforma, pues, trata de identificar cuáles son como las intenciones que hay detrás de la palabra, ¿sí? Detrás de la palabra que está transmitida por el Facebook, por el Twitter, por las redes sociales. Nosotros sabemos, ¿sí?, que detrás de la palabra hay una acción, o sea, por eso se llama actos de habla, ¿sí? Cada vez que yo hablo, tengo una intención. Yo no hablo por hablar, hablo con una intención, y esa intención es una acción, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, tengo calor, yo estoy queriendo que algo pase en el ambiente, que se abra una ventana o alguna cosa, ¿sí? No es solamente comunicar, sino también actuar. Entonces, me parece muy interesante esa plataforma, porque trata de ver algo que es muy humano, que es la intención. Cuando, por ejemplo, nosotros le preguntamos a alguien, ¿tienes horas? ¿Tú qué me contestas? ¿Me da la hora? Sí. Si yo voy por la calle y alguien me dice, ¿tiene hora? Y yo le digo, sí. Dice, bueno, pero algo más, ¿cierto? Uno le dice, sí, son las 4 de la tarde, ¿sí? Porque nosotros colaboramos. El lenguaje humano, el lenguaje natural es colaborativo. Y además identifica el plan que tiene el interlocutor, ¿sí? Entonces, si alguien me pregunta si tengo horas, yo inmediatamente adivino, ¿sí? Digo, no solamente quiere saber si tengo horas, sino quiere saber la hora, ¿sí? ¿Por dónde va el tren de las 4 de la tarde? Ah, va por la puerta 5 y sale en tanto tiempo, en 10 minutos, no sé qué, cosas así. O sea, nosotros siempre colaboramos con el lenguaje. De manera que esa herramienta que ustedes tienen, pues, mis respetos, pues, porque es algo muy complejo y muy interesante. Bueno, era eso. Entonces, el modelo de Nonaka Takeuchi habla cómo podemos cómo podemos interactuar con ese conocimiento, ¿sí? Interactuar, por ejemplo, de un conocimiento tácito a tácito, o sea, el que tenemos en la cabeza. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la socialización. O sea, si nosotros nos sentamos con nuestros colegas a hablar sobre una tarea, estamos haciendo esta transferencia de conocimiento.
de tácito a tácito, porque eso no está escrito, pero yo le estoy mostrando al otro cómo es que hago las cosas, le estoy indicando, él me está observando, estamos preguntándonos, ¿sí? Y ahí estamos haciendo un tipo de socialización de transferencia de tácito a tácito. Para la exteriorización es de tácito a explícito, ¿sí? Aquí tomamos, por ejemplo, a los expertos. Identificamos los expertos en la organización que son brillantes en algo, pero muchas veces los expertos no los vamos a poner a escribir, vea, escríbanos cómo es que usted piensa, cómo es que usted hace, cómo es que resuelve problemas. No, tenemos que crear metodologías para volver ese conocimiento tácito a explícito, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante observaciones, mediante cuestionarios, mediante diálogos, mediante decirle, mira, esto es lo que yo entendí de lo que tú haces, dime si está por ahí, si está bien. Eso es muy importante en las organizaciones. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, hemos tratado de tomar a aquellos profesores que ya se van a jubilar, que son muy brillantes en algunas áreas, porque se van de la universidad y queremos como coger ese conocimiento de ellos y dejarlo de alguna manera plasmado. Obviamente ellos lo han hecho en su carrera académica, pero hemos logrado cosas muy interesantes en el área de ciencia, en el área de ingeniería, poder hablar con esos maestros, que son maestros realmente, que ya manejan temas de gran importancia para el país, para la ciencia y que queremos volverlos más explícitos. Entonces hay metodologías que nos ayudan con eso. Uy, espera que se me fue esto. Bueno, la combinación de explícito a explícito es un tipo de conocimiento donde podemos mejorar lo que ya hacemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal si combinamos dos procesos de la organización que ya están escritos, ¿sí? Los combinamos para hacer algo más eficiente, más innovador, más funcional, pero ya son procesos que se conocen. Aquí la experiencia es valiosísima para convertir conocimiento explícito en explícito, porque ya es claro para la organización que esto funciona y esto no funciona también. Entonces, hagamos combinaciones para mejorar el desempeño. Y el otro es la interiorización, cuando yo me acerco al conocimiento explícito, por ejemplo, a partir de una lectura, ¿sí? Yo estoy creando conocimiento tácito igualmente, ¿sí? Porque estoy creando mi modelo mental, se está enriqueciendo con ese conocimiento explícito que estoy leyendo. Entonces, estos procesos son los procesos que trabaja la gestión de conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay organizaciones que son muy expertas también en este cambio, pero ciertamente de eso se trata, poder jugar con esos conocimientos y poderlo enriquecer para cumplir nuestras metas. Aquí hay algunas herramientas, ¿sí? Obviamente que son solamente herramientas, ¿sí? Por ejemplo, herramientas de repositorios de contenidos, importantísimo para almacenar conocimiento, ¿sí? Hay muchos repositorios. El repositorio es importante porque me organiza el conocimiento y además me lo deja encontrar. Aquí hay una herramienta muy interesante que esta es una herramienta libre que trabaja, nosotros hemos trabajado, yo trabajé cuando estaba en la Universidad de Tulane en mi doctorado, que se llama Greenstone. Es una herramienta libre, no sé si, bueno, estamos como corticos de tiempo, ¿no? Ya como que me estoy pasando. Pero bueno, los invito a que visiten Greenstone, es una herramienta abierta. Qué interesante tiene lo que llamamos el software abierto, que yo conozco el código, ¿sí? Que yo me puedo meter al código y puedo manipularlo y puedo crear y cerrarlo para mis intereses. O sea, que tengo completamente el control del código. No es muchas veces cuando uno compra plataformas son cerradas, ¿sí? Tú tienes una entrada y una salida, pero tú no sabes qué es lo que está pasando por dentro. Inclusive, bueno, unos dicen que a veces están pasando información, lo que hablaban de los relojes esta mañana. Uno va corriendo y va dejando una cantidad de información en el camino, ¿sí? Y después le empiezan a llegar todas las propagandas para venderle cosas. Pero
Pero entonces, estos repositorios son muy importantes porque organizan la información. Yo participé en un proyecto muy interesante en Ruanda. Ruanda, como ustedes saben, es uno de los países con alto índice de SIDA. Y trabajé con el Centro de Tratamiento y Prevención en SIDA. Y ellos tienen todavía un desorden muy grande en la cantidad de información que producen y conocimiento, pero no lo tienen organizado. Tienen guías, tienen manuales, tienen proyectos, tienen programas, pero el Ministerio de Salud tiene unas cosas, el Centro de Tratamiento tiene otras, otros centros tienen otras, las ONGs. Entonces, el proyecto consistió en crear un repositorio de todos esos conocimientos explícitos que ya tienen, pero que los tenían completamente desordenados. Entonces, quedó un esquema muy interesante porque si alguien iba a hacer, por ejemplo, una campaña de salud, puede buscar en ese repositorio metodologías para la campaña de salud, los brochures, las propagandas, los métodos para recoger información. O sea, fue un repositorio muy para el trabajo. Y de hecho, los repositorios no son bibliotecas, son exclusivos para unas necesidades muy específicas de la organización. Búsquedas de texto, aquí son elementos que nos ayudan a buscar textos, cadenas de texto, ¿sí? En grandes bases de datos. Aquí hay uno que este es libre y licenciado, ¿sí? Pero hay varios que los podemos poner a trabajar en nuestros equipos o en la red de la organización para identificar documentos explícitos, obviamente todo lo que es explícito, y poderlo identificar fácilmente. Comunicación. Importantísima la comunicación para poder capturar conocimiento producido a través de conversaciones, de participaciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que hicimos ahora, el ejercicio que hicimos ahora es una herramienta de comunicación, ¿sí? Porque todos opinamos, todos pusimos un aporte y ahí, a partir de eso, se puede sacar alguna conclusión, se puede ver alguna tendencia, ¿sí? Entonces, estos son elementos, pongamos Jamboard es una pizarra, Padlet es otra pizarra donde podemos poner elementos y podemos verlos entre todos para poder generar momentos de aprendizaje. Las plataformas LMS o las plataformas e-learning, que son claves para poder viabilizar y gestionar materiales educativos, ¿sí? Hay plataformas libres, hay plataformas cerradas. Moodle, por ejemplo, es tal vez la más conocida. Tenemos otra como Google Classroom. ¿Eso es lluvia? Ahí, mejor nos quedamos aquí. Bueno, entonces estas plataformas pues son... que es interesante, que son abiertas, son libres y las podemos adaptar perfectamente a nuestras organizaciones. Tenemos otras como herramientas de autor, importantísimas las herramientas de autor, porque son las herramientas que nos permiten crear recursos educativos digitales, ¿sí? O sea, con una herramienta de autor, obviamente que no se trata de volcar información en las herramientas de autor, sino que esto obviamente tiene que tener un diseño instruccional, ¿sí? Un enfoque pedagógico. Hay herramientas de autor, bueno, como Exilearning es abierta, y tenemos otra como Articulate, que es hay muchas, ¿sí? Pero estas son pues, Articulate se usa mucho en Canadá, en Estados Unidos, para crear contenidos, ¿sí? Entonces eso nos permitiría también que los mismos colaboradores de la organización aprendan a crear contenidos, ¿sí? Que puedan servir para sus dependencias, para sus unidades. Apoyo a la toma de decisiones, bueno, estos son áreas pues, que trabaja mucho la administración de empresas, gráficos, tendencias, indicadores para la toma de decisiones a nivel ejecutivo. Hay varias, pues, que pues yo no he puesto aquí ninguna, pero en este sentido pues hay muchas posibilidades, sobre todo de visualización de datos de la organización. Sistemas de Big Data, porque cada vez las organizaciones manejan más y más datos
y tienen que ser muy flexibles con el manejo de los datos. Entonces, bueno, tenemos herramientas como Python, como Hadoop. Python es un lenguaje de programación, pero que está orientado a los grandes volúmenes de datos y es relativamente sencillo de manejar, ¿sí? Entonces, pues, organizaciones que ya manejan redes de datos de diferentes sitios, que generan reportes, que generan, tienen un manejo de usuarios amplio. Este tipo de plataformas puede ser muy interesante. Y tenemos las herramientas colaborativas. A mí me encanta Google, pues, porque Google ofrece una suite de colaboración muy interesante. En la universidad lo utilizamos muchísimo para proyectos, para escribir artículos, para comunicarnos con nuestros colaboradores. ¿Sí? La suite de Google es muy completa, inclusive la suite educativa de Google ofrece inclusive un ambiente de aprendizaje como Classroom, ¿sí? Pero tiene muchas posibilidades de trabajar en equipo, ¿sí? Está orientada al trabajo en equipo. Bueno, para cerrar entonces, aquí ya para concluir, podemos mirar aquí algunas buenas prácticas que he visto, dijéramos, de la literatura que he revisado y también pues de la experiencia y de las diferentes aproximaciones que hemos tenido. Por un lado para los procesos de aprendizaje es muy importante la pertinencia de los recursos digitales. O sea, armar un recurso digital es costoso, ¿sí? Porque implica diseño, implica ingeniería, implica creatividad. Entonces es muy importante que los recursos que se creen sean pertinentes para las necesidades que tenemos de las habilidades que queremos fortalecer. Normalmente los videos deben ser cortos. No, fíjense ahora en la pandemia. En la pandemia a nosotros nos pasaba, por ejemplo, en la universidad, los profesores daban sus clases como siempre las daban, 2 horas hablando por el computador los muchachos, no, ponían la fotico y uno después los llamaba y no aparecían. ¿Por qué? Porque el tiempo de atención del ser humano es corto. Entonces tenemos que ser muy precisos con la producción audiovisual, no hacer unos videos larguísimos, exhaustivos, solamente hablando, sino tenemos que ser más creativos en eso. Es importante para eso apoyarse en expertos, en grupos pues, que hacen diseño instruccional para producción audiovisual, mezclar contenidos, apoyarse inclusive en empresas que producen contenidos y producir otros contenidos directamente desde la organización. Modelo de roles es algo que lo llamamos así porque es muy importante que en los procesos de aprendizaje y de gestión de conocimiento el equipo directivo esté involucrado. Esté involucrado como todos los otros funcionarios, que participe en las capacitaciones, en los talleres, como uno más, ¿sí? Eso le da muchísima confianza al proceso, ¿sí? También es importante crear replicadores o como embajadores, o sea, formar líderes para que esos líderes también puedan replicar ese conocimiento en sus unidades, ¿sí? En sus dependencias. Refuerzos y reconocimiento. Lo que yo les hablaba de la investigación que hicimos de la tesis es muy importante, crear refuerzos positivos para promover el aprendizaje, crear juegos, crear retos, crear concursos, crear premios, todo eso es muy valioso dentro de la organización y generar visibilidad de los logros alcanzados por los diferentes equipos de trabajo, ¿sí? Que haya un reconocimiento social de los logros de los individuos. Eso es importante porque motiva a la organización, a los individuos a seguir aprendiendo y a seguir participando. El aprendizaje social, ciertamente el e-learning y todo esto es muy importante, pero necesitamos los espacios de socialización presenciales, de comunicación, de hablar, de conocer al otro, de observarlo, ¿sí? Hacer talleres, seminarios, juegos de retos y hacer actividades sociales. Eso genera un clima organizacional muy importante para el aprendizaje. Y otro, como este evento que estamos haciendo, es apoyo entre pares. Aquí hay muchos pares, todos trabajan en seguridad, hay consultores, hay empresas. Aprender colectivamente con organizaciones pares, eso es valiosísimo. Este evento, por ejemplo,
es una muestra de eso, ¿no? Y este evento nos deja a todos aprendizaje y nos deja a todos inquietudes para seguir fortaleciendo nuestras organizaciones. Bueno, eso es, como que se me va yendo un poco el tiempo, pero ya. Muchísimas gracias. Sí, hay una pregunta por el streaming. ¿Cómo garantizar que el conocimiento se quede en la empresa y no se lo lleven los empleados cuando se retiren? Bueno, yo creo que garantizar no es. Yo creo que lo que tenemos que crear es lealtad, ¿sí? Tenemos que crear lealtad a nuestras organizaciones, ¿sí? Porque nuestros empleados todos tienen mucho poder, porque saben muchas cosas de la organización, ¿sí? Pero si nosotros creamos pertenencia, lealtad, trabajamos la ética en la organización, yo creo que disminuimos ese riesgo, ¿sí? Porque si no, no hay cómo. Tenemos que trabajar al individuo, trabajar la parte humana del individuo para disminuir esos riesgos, yo creo. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Gracias, doctora Gloria. Tengo una inquietud en estos momentos en que hay tanta volatilidad con el personal, ¿cierto? Ya las nuevas generaciones no quieren permanecer a largo plazo en un cargo ni en un puesto. ¿Cómo hacer para esa sostenibilidad de la gestión del conocimiento? Porque estamos viendo que las personas duran meses, semanas, etcétera, y migran hacia otros intereses, otras empresas o otros entornos, como que todos los trabajos fueran un escampadero temporal. Entonces sí quisiera que nos contara alguna estrategia interesante para lograr la retención de esa generación de conocimiento. Gracias. Estaba difícil la pregunta. No, pues ciertamente, o sea, eso es una situación que estamos viviendo todas las organizaciones. Cuando tenemos un nuevo funcionario pilo, que lo queremos mantener, resulta que se nos va y ya estábamos logrando con él una curva de aprendizaje muy importante, ya estábamos empezando a tener resultados y se nos va. Nosotros en la universidad sufrimos de eso, nos pasa eso, porque las empresas les ofrecen a los chicos oportunidades muy interesantes, ¿no? Y no los podemos retener. Yo creo que bueno, pudiendo ofrecer condiciones laborales pues llamativas para las personas que se vinculan, flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad es muy importante, darle las posibilidades de que ellos sigan creciendo profesionalmente en lo que quieren, ¿sí? Porque cuando el profesional se siente como que ya quedó encasillado, como que ya de ahí ya no va a poder seguir con sus sueños, pues empieza a irse. Obviamente que ahí hay una cultura detrás de todo esto, que es un poco la conversación que vamos a tener esta tarde en una conferencia, ¿no? Pero yo no tendría una estrategia que nos pudiera resolver. Tenemos que ser creativos en ese sentido, creo yo en eso. Sí. Doctora, una pregunta. Yo trabajo en el tema de capacitación, que es algo que yo siempre he encontrado. Gracias. Es que nosotros hacemos capacitación presencial, pero con el tema de la pandemia tocó migrar a parte virtual y hacerlas asíncronas y síncronas. Pero algo que encontré y hemos visto es que la gente no le gusta invertir en capacitación, tanto a las personas como personas particulares como a las empresas. Hay siempre como un miedo de que si lo capacito se me va, lo que usted comentaba. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con una compañía donde nos daba una capacitación y teníamos que estar X tiempo en la empresa para mantenernos. Si nos íbamos, nos tocaba pagarla a nosotros. Entonces, en este escenario, digamos, ¿qué alternativas uno puede manejar
como para hacer lo que decía Sonia, de pronto una retención del personal. O sea, algo que no sé si hay una legalidad o no hacerlo, ¿no? Porque con nuestra legislación es muy difícil manejarlo. No sé, ¿usted qué opina? Sí, ciertamente la capacitación es una inversión. Tenemos que verla como una inversión, que los CEOs de las organizaciones vean que no es perder el dinero, sí, o perder la inversión, sino al revés, es ganar conocimiento para la empresa. Pienso que digamos, lo que tú nos comentas, de que hay una obligatoriedad para que las personas se queden en la organización, eso ha funcionado, un poquito a la fuerza. En la universidad funciona. Los profesores que se van a hacer doctorado, cuando uno regresa al doctorado, tiene que permanecer durante por lo menos como unos 10 años o 15 años mínimo, y si no, tiene que pagar la beca o todo lo que la universidad le dio. Entonces, pues uno, si está muy aburrido, le toca quedarse. Pero ciertamente yo lo que creo es que es importante generar valor dentro de la organización para que el funcionario quiera quedarse y sienta que está creciendo dentro de la organización, que no utilice la organización solamente para aprender e irse, sino que, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que cuando nosotros enviamos a las personas a capacitarse en cursos, en talleres, en congresos, en eventos, nosotros siempre les pedimos cuando regresen que hagan una relatoría completa de todo lo que hicieron, no lo que hicieron, sino de qué fue lo importante que encontraron y eso cómo lo podemos aplicar en nuestra organización, en nuestra dependencia. Y eso nos ha traído cosas muy buenas, porque ellos hacen un análisis, pongamos, sobre lo que es el campus Moodle que manejamos nosotros, llegan como diciendo, mire, aprendimos esto, podemos hacerlo, cuál es el plan que podemos empezar a implementar en lo que aprendimos. Entonces, y eso queda por escrito, se vuelve explícito, ¿no? Entonces, eso es retener un poquito, o sea, obligar un poquito a que la persona pues aporte a la organización y también condicionarle su tiempo. Sí. Muchísimas gracias. Para cerrar y ya irnos al almuerzo, el doctor Fernando Díaz cierra esta primera sesión con la relatoría. Doctora Gloria, gracias por la presentación, magnífica presentación. Sí quisiera de pronto un comentario final, si nos regala dentro de su experiencia el tema del aprendizaje colectivo. Vi, digamos, o interpreté un conocimiento colectivo, pero desde el nivel organizacional mirando a individuos, o el aprendizaje de individuo con individuo, o de el táctico, y creo que es explícito, el táctico Tácito. y tácito. Pero, digamos, ese es lo que representa el aprendizaje de una comunidad. Es decir, cómo se logra o qué experiencia tuvieron ustedes en cuanto a ese conocimiento cuando se participa todos en un proyecto y todos están adquiriendo un conocimiento. Y ese es parte, digamos, de lo que podría ser con la pregunta de la doctora Sonia, de la retención que genera individuos, al sentir esa valoración de pertenecer a algo, a un proyecto, a una empresa, a un logro, ese sentirse involucrado puede, digamos, no solamente estimular el tema de aprendizaje como individuos, sino como colectivo, sino el sentido de pertenencia. Uh-huh. Mira, tú tocas algo muy, muy interesante y es la cultura, ¿sí? O sea, si yo consigo crear dentro de los valores de mi organización una cultura de aprendizaje, una cultura de colaboración, una cultura de compartir conocimiento, estoy multiplicando ese aprendizaje. Nosotros en Colombia somos muy dados a reconocer el tener conocimiento. Cuando alguien llega, por ejemplo, de un posgrado, entonces gana más, ¿sí? Porque ahora ya es un maestro, ahora tiene un doctorado, tiene una especialización. Pero nosotros no premiamos compartir el conocimiento. Nosotros deberíamos en las organizaciones también reconocer ese elemento de compartir, ¿sí?
y reconocerlo y incentivarlo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una cultura que es muy diría yo, un poco egoísta, ¿no? Del individuo. Yo me preparo, yo me capacito para mi bien, pero no, la organización no me motiva a que yo comparta con ellos. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio definitivamente. Trabajar en equipo trae muchísimo aprendizaje, ¿sí? Pero compartir trae mucho aprendizaje y además tenemos que volverlo explícito, ese aprendizaje. Bueno, o tácito, pero hay que compartirlo, ¿sí? No es fácil esa parte porque nosotros somos muchas veces cerrados a compartir el conocimiento, pero si nosotros creamos estrategias en la organización que fortalezcan y que incentiven el compartir el conocimiento, creo que damos un buen paso. Bueno. Muchas gracias, doctora. Quiero hacer una precisión en este comentario para irnos al almuerzo. Ustedes deben estar cansados y yo estoy el doble cansado de ustedes. Y es que ella no es experta en seguridad. Y como no es experta en seguridad, esto genera muchas preguntas en el campo de la seguridad. Por ejemplo, uno tendría que hacer varias diferenciaciones en esto porque me parece que la conferencia ha sido tremendamente útil. Y es cuando uno habla de crear una cultura del aprendizaje en una organización, la pregunta es ¿qué es susceptible de aprender y qué no es susceptible de aprender? Es decir, ¿qué es lo que deben saber los que están en la organización y qué no deberían saber? Porque mucha de la información que tiene una organización, dependiendo del nicho del negocio en donde está, puede generar flujos de información que pueden dañar la estructura organizacional. Nosotros conocemos casos de empresas en los Estados Unidos en donde ha habido espionaje frente a conocimientos que han dañado otras organizaciones, incluso que han sido sancionadas por eso. Entonces, ese sería un primer elemento que me parece sumamente importante. El otro elemento que es importante, y esto es muy metis, ¿cierto?, es cuál es el nivel de conocimiento personal que cada uno de los miembros de la organización tienen frente a la misma organización. En la época de lo que nosotros llamábamos la seguridad dura, ¿cierto?, se suponía entonces que el que sabía de seguridad de una organización era el jefe de seguridad. Hoy en día eso es absolutamente ridículo. Los que tienen que saber de seguridad son todos los miembros de la organización. Es más, Gilbert nos decía que la seguridad era responsabilidad de todos. Y yo pienso que eso es muy cierto, cada cual tiene que participar en eso. Por lo tanto, si yo tengo un personal que dura muy poco tiempo, que tiene conocimiento de la organización, la pregunta es, ¿cuál es el cargo, qué conocimiento tiene y qué riesgo tiene de que esa información sea mal utilizada? Y en eso no hay ni legislación existente, no hay esquemas de seguridad que se trabajen y ese es un reto para la seguridad. ¿Cómo hacemos para que eso? ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque el conocimiento hace muchísimos siglos, incluso hasta hace muy poco tiempo, era un conocimiento de élites. Para poner un ejemplo obvio, la Biblia solo la podían leer determinados miembros de la jerarquía católica. No la podía leer nadie más. Hoy en día, el conocimiento está en todas partes. En todas partes. Entonces, ¿cómo lo controla usted? ¿Cómo controla que un sujeto no aprenda o que aprenda y no diga nada? Que no utilice otro nicho para llevar a cabo esa información. Es bien difícil y ese es un gran reto de la seguridad. Por eso la pregunta es, ¿se puede controlar el conocimiento? ¿A quién le pertenece el conocimiento? Esta mañana estábamos hablando de los derechos de autor. Esto genera muchas preguntas en relación con esto. Y finalmente es que una reflexión que yo quiero que nos quede a todos nosotros y es en el campo de la seguridad. Cuando estoy hablando de la inteligencia y del conocimiento en seguridad de una organización, es cómo hacemos para que haya información que no se pueda llevar y haya información que sí se puede llevar. Esa es una gran pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hay una pregunta, ¿puede recomendarnos por streaming alguna aplicación o herramienta gratuita para desarrollo de material multimedia? Sí, la que yo puse ahí, ExiLearning. ExiLearning es abierta y se puede desarrollar material multimedia. Muy buena. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Gloria Isabel Toro. A nombre de la organización Sicurex, es un honor compartir este reconocimiento, esta medalla recordatoria, y gracias por todo lo que nos has enseñado, por compartir.